Sin duda estamos preocupados por la coyuntura económica de nuestro país, de nuestra comunidad y de Europa en general. Por ello hoy abordamos este asunto con la ayuda del economista de Fomento del Trabajo, Joaquín Trigo Portela. Está en Pamplona porque ha sido invitado por el think tank Civismo para abordar precisamente esta situación desde todos los puntos de vista. Señor Trigo Portela, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Y gracias por su compañía. Es un placer. Suponemos que está mejor en Navarra que lo que está el país en general, ¿no? Bastante mejor, sí. Me alegro, bienvenido por tanto a nuestra comunidad. Estamos hablando de la caída de las bolsas, de Grecia en bancarrota. ¿Podemos hablar también incluso del ocaso de Europa? Podremos hablar si queremos, ¿verdad? Pero es una palabra un poco fuerte. La verdad es que tenemos una contradicción muy seria entre una política monetaria, que es común, y sin embargo tenemos una política fiscal que cada uno lo lleva a su manera. Esto no se puede compaginar a medio o largo plazo, a menos que todo el mundo haga bien las cosas. El caso de Grecia no es precisamente este. Bueno, sin duda alguna, Grecia nos hace pensar también en nuestro país, en España, mirar atrás y fijarnos en Irlanda, mirar a Italia, mirar a Estados Unidos. Mirar a Portugal, que mirar está a más Portugal, cerca, efectivamente, pero y que sobre se todo nos parece más. Nos preocupa nuestra situación, Sí. ¿no? ¿Cómo está nuestro país? Pues nuestro país tiene una situación muy delicada. Es verdad que no es lo mismo que los demás países que hemos mencionado, es bastante más grande también que los otros y tiene una capacidad de resurgir muy fuerte. Sin embargo, tenemos mucha deuda y una parte de deuda que no conocemos bien, porque lo que está tenido en cuenta es solo lo que está instrumentado financieramente. Pero también tenemos mucha deuda comercial y deuda por suministros y deuda también por contratos de un tipo y de otro. Y eso no sabemos bien lo que es. Tampoco sabemos hasta dónde llega el volumen de deudas que tienen muchos ayuntamientos del país. Se está hablando de ajuste económico y también de relanzamiento de la economía. Serían dos puntos de vista, ¿no? ¿Por cuál apuesta usted? ¿Cree que es adecuado el ajuste, el tijeretazo, bueno, pues apretarse el cinturón, o hay que relanzar con diferentes medidas, quizá desde lo público, la economía del país? Ese es el tema. Tenemos que hacer las dos cosas. Si no podemos vivir por encima de nuestros ingresos, lo que hay que hacer es adecuarse a lo que sí podemos hacer. Por otra parte, tenemos que salir de aquí y no vamos a salir simplemente gastando, sobre todo lo que no tenemos, ¿no? Así que lo que necesitamos es que esos 4 millones de personas que no trabajan puedan hacerlo. Y eso es lo que tendríamos que hacer también, buscar cómo facilitar la vuelta al trabajo de estas personas. No hay recetas mágicas, pero No, no seguro las hay. sí que hay ayudas que pueden de alguna manera hacer crecer este mercado laboral que se encuentra ahora en una situación de deterioro considerable. Eso es. La verdad es que perdimos el verano discutiendo con los sindicatos a ver si se podía hacer, si sí, si no, y al final quedó una cosa que no ha servido para mucho. Se ha conseguido ahora alargar algunos contratos temporales, que es menos que nada, pero que es muy poquita cosa. Necesitamos de verdad un tipo de contrato que permita a los jóvenes entrar a trabajar, que quite el miedo a las empresas y que tenga una trayectoria de continuidad, por lo menos una expectativa de continuidad, porque uno quiere hacer carrera también, uno está aprendiendo cuando trabaja y quiere que se valore ese conocimiento adicional que está aportando. Y si las empresas tienen miedo de que tendrán que despedir y pagar una indemnización muy alta, se lo pensarán varias veces antes de hacerlo. Señor Trigo, estamos hablando de contratos de formación hasta los 30 años. ¿Cómo lo ve? También depende, la verdad es que nos estamos formando todo el día, ¿no? Y vamos cambiando. Lo que es importante es que tengamos empleo y que ese empleo tenga esa expectativa. Que le llamemos de formación o no, estos son, bueno, cosas distintas. Se busca siempre algo que suene bien para darle un caché a cualquier tipo de iniciativa que se toma en este tipo de relaciones. Bueno, también, desde luego, de máxima actualidad está el impuesto del patrimonio, que en principio
no afectaría a las clases medias, sí a fortunas más elevadas o a personas pues que tienen unos ingresos superiores. Lo ha resucitado el Partido Socialista después de que desapareciera en el ejercicio de 2008, si no recuerdo mal, y que se creara en 1977. ¿Qué le parece esta medida? ¿Va a tener consecuencias muy positivas? Se recauda mucho dinero, pero ¿esta es la solución o una de ellas? Puede ser, cada uno piensa en lo suyo. El sector público necesita más ingresos para después gastarlos. ¿Quién los va a gastar mejor, el sector público o el que ha generado ese tipo de ingreso, ¿no? Normalmente las personas, las familias que generan los ingresos son muy cautas a la hora de utilizarlas, y las que tienen empresas reinvierten. ¿Qué hace el gobierno con esto? ¿Está haciendo lo mismo? ¿Está impulsando el nivel de actividad económica o solo está gastando? Lamentablemente yo creo que hay mucho más de lo segundo que de lo primero. También está haciendo cosas buenas, por supuesto. Pero si, por ejemplo, cogemos el BOE del mes pasado, en pleno agosto hay una serie de subvenciones que cuando uno las lee dice, bueno, ¿qué sentido tienen estas subvenciones? ¿A dónde van? ¿Por qué se sigue gastando dinero en esto, no? Y en fin, esto es lo que hace pensar que sería preferible que quien genera los recursos tuviera incentivos para invertir, para ampliar las fábricas que puedan tener, los comercios, cualquier tipo de actividad, o que esto vaya a los bancos en forma de depósitos para que puedan financiar a las empresas. Si se lo va a gastar el gobierno, no vamos a tener ni más crecimiento del empleo, ni más crecimiento de las empresas. Sí, es un impuesto, un tributo, decía Mariano Rajoy esta semana, que castiga al que ahorra. Por supuesto, bueno, también al que ahorra, pero primero ha tenido que ganar, ¿verdad? Y son las personas que después pueden invertir. Además hay otro problema aquí. En Alemania ha habido algunas sentencias judiciales diciendo que pasar del 50% era expropiar, que no podía haber ningún tipo de tasa o impuesto que pasara de ahí encima. Estamos muy cerca nosotros, en lo que hace referencia a las empresas y demás. Estamos muy cerca si vamos sumando unos y otros impuestos. No es una fiscalidad baja la nuestra. Si miramos lo que pagan las empresas, solo hay 4 países que paguen en el mundo en proporción a los ingresos más que España, que son Bélgica, Francia, Japón y Estados Unidos. Pues me parece que estamos demasiado alto para no ser tan ricos como para estar ahí arriba. Quiero que miremos enseguida a nuestra comunidad foral, a Navarra. Vamos a ver cuál es la perspectiva que ofrece la comunidad foral, pero sin duda alguna también aludimos a esa reforma exprés de la Constitución para limitar el déficit, y todo lo que ha supuesto, ¿no?, de dimes y diretes políticos. Pero desde el punto de vista de un economista, de una persona que controla este tipo de temas, desde el punto de vista técnico, quiero decir, no tanto ideológico o político, ¿qué valoración hace de esa reforma de la Carta Magna? Bueno, vamos a deslindar. Por uno, la reforma de la Carta Magna, bueno, está bien, pero no garantiza nada. Hasta ahora este tipo de cosas nunca han garantizado nada. Es una manifestación de voluntad, pero nada más. En lo que hace referencia a la comunidad de Navarra, pues yo diría que está bastante bien comparada con lo demás. Por supuesto, en todas partes hay carencias, ¿no? Tiene algunas cosas interesantes. La presión fiscal es más baja, la tasa de paro es más baja y la administración pública es bastante más eficiente que las demás. O sea que la proporción que hay en Navarra de funcionarios y empleados del sector público, en proporción a España, está bastante por debajo de la media, lo cual quiere decir que hay una eficacia que en otros sitios no hay. Y hay recortes, porque la presidenta del Gobierno ha anunciado recientemente recortes considerables ya desde la propia configuración del Gobierno. Hay menos consejeros, hay menos directores generales, menos directores de servicio. Se han anunciado también la venta o el hecho de que el Gobierno quiere prescindir de al menos 12 vehículos oficiales. Son medidas
de recorte que ha planteado la presidenta Yolanda Bárcena, a lo que se ha sumado también que se puede gastar menos, así lo dijo el consejero de Economía recientemente, 357 millones menos del presupuesto de este año y un límite de gasto de 3.700 millones para 2012. ¿Cómo aprecia estas medidas tomadas por el Gobierno de nuestra comunidad? Bueno, yo creo que es muy sensato lo que usted está explicando y muy lógico en estas circunstancias. Normalmente cuando hay vacas gordas, pues todos estamos tranquilos y se gasta más de lo normal. Y cuando hay que volver a lo normal, es factible hacerlo sin renunciar a nada de lo que es verdaderamente importante, ¿no? Además hay que dar ejemplo, porque si no, no puede tener ningún tipo de razón ni ningún tipo de ascendiente sobre los demás para que hagan lo mismo. Así que creo que si tenemos que apretarnos el cinturón, lo mejor es que el gobierno dé ejemplo. En las comunidades autónomas en donde más gastan los gobiernos son las que tienen más paro. Y el paro no lo van a arreglar poniendo más conserjes en los edificios y en sitios parecidos. Solo se arregla trabajando un poco más todos. Y por supuesto, siendo coherentes en lo que se le pide a los ciudadanos y lo que uno hace. Bueno, Navarra ha apostado también por diferentes caminos, tiene el Plan Moderna, un plan para desarrollar nuestra comunidad en un futuro de 20-30 años, supongo que tiene conocimiento de ese plan, que bueno, apuesta por diferentes sectores para que crezca Navarra, quizá por diferentes vertientes y no solo, por ejemplo, por el sector de la automoción u otros que quizá ya están algo más consolidados. ¿Qué opinión le merece ese camino, ¿no?, que emprende Navarra hacia el futuro? La orientación está bien. Después los resultados nunca sabemos cuáles son, porque la economía cambia muy deprisa y cosas que parecen muy lógicas y razonables ahora, dentro de 10 años a lo mejor no lo son. Pero hay que tener un horizonte, hay que tener un mapa, hay que seguirlo. Y por lo tanto esto me parece razonable, claro. Hay personas que invierten, que quizá bueno, pues, están ahora con una sensación de intranquilidad e incertidumbre por todo lo que sucede en nuestro país. Incluso se habla en los diferentes medios de comunicación, tendremos un corralito como en Argentina, por ejemplo, no en Navarra, sino en España. ¿Nos vemos en esa situación abocados a un futuro incierto? Yo creo que no, espero que no, pero también depende de si estamos más cerca de Grecia que de Italia, por ejemplo, o sobre todo de Francia, que es lo que nos gustaría, ¿no? Creo que es una hipótesis descabellada por ahora, pero que más adelante, si no somos capaces de arreglar algunas cosas, podría no ser tan descabellado. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones. Joaquín Trigo Portela, economista de Fomento del Trabajo, un trabajo considerable el que tiene por delante, sin duda alguna, tratar de fomentar la actividad económica en nuestro país. Como decíamos al principio, invitado por el think tank Civismo, está en Pamplona estos días. Señor Trigo, muchísimas gracias por su compañía. Gracias y buenas noches. Y seguimos con otros asuntos de la actualidad de nuestra comunidad foral.